Un saludo cordial a aquellos que siguen estos vídeos de historia de la filosofía. El de hoy es el primero que dedico a la Ilustración, un periodo cuyo solo nombre ya indica un interés filosófico no pequeño. A mi entender, el nombre procede de la metáfora luminosa que utilizó Platón en el libro VII de la República cuando trató de explicar la idea del bien como el sol que ilumina las mentes, ilumina también y da el ser y vida a las demás ideas, lo mismo que el sol en el mundo sensible da luz, vida y calor a los seres del mundo natural. El periodo ilustrado se llamó a sí mismo así, de esta manera, ilustración, periodo de las luces, como si los demás hubieran estado en sombra o en tinieblas, y consiguió éxito, lo mismo que ya sucedió antes con el Renacimiento. Consiguieron traspasar la visión que tuvieron de sí mismos a los siglos posteriores. Yo trataré aquí en vídeos sucesivos, primero en el actual, mostraré cómo el periodo ilustrado es el cierre de la filosofía moderna, que según se cree generalmente comenzó con Descartes, pero otros, entre los que modestamente me cuento, comenzó con Francisco Suárez. En otro vídeo trataré de los aires de reforma social propios de este periodo ilustrado, en otro de las ideas de historia y progreso, dos ideas que siguen siendo ideas fuerza en nuestro presente, y por último otra idea fuerza de nuestro tiempo, que es la idea de contrato social. Vamos a ello, a hablar de cómo la Ilustración supone un cierre en la filosofía moderna, un cierre de la filosofía moderna. Quiero decir, en el plano de las ideas filosófico-metafísicas se produce ciertamente la culminación de la teoría del conocimiento que había empezado con la filosofía y con la ciencia modernas. Los grandes sistemas de pensamiento son ahora el racionalismo y el empirismo. La filosofía alemana antes de Kant es fundamentalmente racionalista. Leibniz y Wolff son los pensadores más representativos de esta tendencia. Inspirado en el pensamiento de Leibniz, Wolff concibió la filosofía como una ciencia deductiva, que sigue en todo el método geométrico de las matemáticas. Kant criticó el pensamiento de Wolff y su escuela, tachándolo de dogmático. En cuanto a las repercusiones del empirismo, baste decir que el mismo Kant declaró que la lectura de Hume sirvió para despertarle de su sueño dogmático. En verdad, la metafísica tradicional que llega hasta Wolff se vio violentamente sacudida por el impacto crítico del empirismo de Hume. Filósofos de renombre, seguidores de las tesis empiristas, no se conocen en la Alemania del siglo XVIII, salvo el nombre de Crusius, crítico de Wolff y partidario de la separación del método matemático y el conocimiento empírico. El punto de partida de la disputa entre racionalistas y empiristas a propósito del método arranca de la filosofía newtoniana, de la física newtoniana y la filosofía que se sigue de ella o que la subyace. Newton fue partidario frente a Descartes del método inductivo. La ciencia de la naturaleza debe apoyarse en el experimento y la observación para extraer de ahí por inducción las conclusiones generales. El procedimiento inductivo que propugna Newton no busca la sustitución del método geométrico-deductivo de Galileo y Descartes. Todo lo contrario, la física newtoniana es fundamentalmente matemática, pero esta ciencia no puede suplantar la realidad sino limitarse a servir de instrumento para interpretar lo real del modo más objetivo. La adhesión de Newton al criterio empirista, sin embargo, entró en crisis con los conceptos de espacio y tiempo absolutos. Los principios de la mecánica moderna, a saber, el espacio y el tiempo, no son en modo alguno perceptibles, pese a lo cual constituyen el fundamento de la ciencia newtoniana de la naturaleza. Si se pretende mantener el criterio de la simple descripción de los hechos, ¿qué significado tienen entonces esos conceptos de espacio y de tiempo? La observación, desde luego, no nos ofrece en ningún momento el espacio puro, sino sólo determinados contenidos físicos situados dentro de relaciones espaciotemporales. Newton afirma insistentemente que son objetos que tienen existencia absoluta,
aunque a ellos no pueda llegarse de ninguna manera a través de nuestro conocimiento empírico. Entre los principales adversarios de esta teoría hay que destacar a Leibniz, protagonista de la célebre polémica que enfrentó al filósofo alemán con uno de los representantes de la escuela de Newton, llamado Samuel Clarke. Contra la realidad absoluta del espacio y el tiempo, y al lado de Leibniz, toman partido los racionalistas de la escuela de Wolff y los ilustrados franceses. Para Leibniz, espacio y tiempo son ideas del entendimiento puro y pertenecen por tanto a la esfera del sujeto. Convertirlas en seres absolutos equivale a despojarlas de todo su valor para conocer la realidad empírica. Con su rechazo del espacio y el tiempo newtonianos, Leibniz rechaza también la distinción de Locke entre cualidades primarias y secundarias. La dureza, la extensión y el movimiento son para Locke cualidades primarias que se consideran inseparables de los cuerpos, a diferencia de las secundarias que no están presentes en ellos más que virtualmente. Para Leibniz no se puede decir que unas cualidades pertenezcan más al cuerpo que otras, pues el mundo entero de los cuerpos carece de existencia fuera de las sustancias pensantes. Fue Leonhard Euler, discípulo de Newton, el pensador que más contribuyó a mediados del siglo XVIII a clarificar el lado oscuro de esta polémica. Si partimos de la distinción metafísica tradicional entre sujeto y objeto, enseguida vemos que el espacio y el tiempo absolutos ocupan una posición intermedia insostenible. Ni la observación directa de nuestros sentidos, ni el análisis de nuestras representaciones mentales pueden conducirnos hasta ellos. No son percepciones ni son conceptos. Euler propone que se determine lo que son atendiendo a la función que cumplen en el sistema de la física matemática. Así dice él literalmente. El lugar es algo que no depende de los cuerpos, pero no es tampoco ni mucho menos un simple concepto del entendimiento. No me atrevería, sin embargo, a decir qué realidad posee fuera del entendimiento, aunque alguna realidad, cualquiera que ella sea, debemos necesariamente reconocerle. Los filósofos dividen todas las realidades en determinadas clases. Yo me inclino a creer que estas clases carecen de todo fundamento por falta de una visión a fondo de ellas. Hasta aquí llega la cita de Euler. Lo que Euler apunta aquí es lo que Kant se encarga de elevar a certeza, a saber, que es necesario acabar con los esquemas y clasificaciones tradicionales para poder establecer y fundamentar de un modo seguro la peculiar objetividad propia del espacio y el tiempo. La teoría de la idealidad de espacio y tiempo, el más importante de los descubrimientos kantianos, según Schopenhauer, forma parte de los problemas científicos que se están debatiendo con firmeza en ese momento. La relevancia de estos problemas relacionados con la teoría del conocimiento no debe hacernos olvidar, por supuesto, otro aspecto esencial del pensamiento kantiano, de hondas repercusiones en la filosofía alemana que vino después de él. Es la cuestión de la moralidad, que enlaza directamente con el pensamiento de Rousseau, de quien Kant se considera deudor. Es precisamente el Kant de la crítica de la razón práctica el que desarrolla Fichte, idealista alemán que fue continuado por Schelling y por Hegel. Y hasta aquí el vídeo presente. Un saludo, amigos.